La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto, y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios, pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. En este capítulo, el apóstol Pablo nos exhorta a poder someternos a toda autoridad. La palabra de Dios nos invoca que debemos someternos a todas las autoridades establecidas por Dios, en las cuales tenemos, por ejemplo, a los gobernantes, a nuestros padres, líderes espirituales, inclusive a los jefes, y ya que al no hacerlo estaríamos cayendo en rebeldía. Pero, ¿en qué nos beneficia someternos a las autoridades? Algunos piensan que la autoridad les roba la libertad. Sin embargo, todos necesitamos someternos a alguna autoridad porque tenemos deficiencias en nuestro carácter que necesitan ser perfeccionados. Dios usará estas autoridades para perfeccionar aún nuestro carácter. Las autoridades son como un cincel en las manos de Dios. Él es el Señor quien nos está puliendo, formando, quebrantando, quitando las asperezas y enderezando nuestros caminos. En otras palabras, el cincel es la persona en autoridad y Dios es el martillo y quien ejerce la presión. Por eso, como dice Romanos y el apóstol Pablo, quien se opone a la autoridad es como si resistiera a Dios mismo.
Con esto afirmamos que Dios está interesado en hacer nuestro carácter como la de Cristo. ¿Acaso Jesús no se sometió a sus padres terrenales? Claro que sí. Él también aprendió a estar bajo autoridad de sus padres terrenales. Él aprendió la obediencia para estar bajo la autoridad de Dios mismo e hizo su voluntad. Si te das cuenta, Dios nunca nos deja sin autoridad. Cuando tú estás en la casa de tus padres, tu primera autoridad son ellos. Mas cuando tú creces y te casas, por ejemplo, sales de la autoridad de tus padres, pero ahora estás bajo la autoridad de tu esposo. Pero Dios nunca nos deja solos, y esto lo hace para continuar puliendo las asperezas de nuestro carácter. Porque aquel quien comenzó la buena obra en nosotros es fiel para culminarla. Mucho más en la obra de Dios. Dios establece líderes, discipuladores y aún pastores con la autoridad del Señor, con la finalidad de guiarnos a hacer la voluntad, de que podamos cumplir nuestro propósito. Es allí en nuestra obediencia que nuestro corazón es tratado en humildad. Una de las maneras más preciosas de poder tratar nuestro orgullo como personas es aprender a caminar en sujeción a nuestras autoridades. Así que cuando tú tengas a alguien a quien te sometes en medio de la iglesia, no veas quién es apenas, sino tenga revelación de que su autoridad ha sido establecida por el mismo Dios. Y esa persona será de gran bendición para tu vida, porque a través de ella, tu carácter, la humildad, el carácter de Dios en tu vida será tratado y perfeccionado. Así que, amado hermano, yo quiero animarte a que tú puedas caminar en sujeción. Obviamente hay autoridades fuera de la iglesia, en el mundo, que están sobre nosotros, pero nos llevan a hacer cosas en contra de la palabra de Dios. Es allí que los límites de la obediencia ya no están más sujetas. Toda autoridad a la cual estamos sujetos a obedecer siempre tiene que ir guiada con la voluntad del Señor, establecido bajo los parámetros del Señor. Mas no estamos obligados a ir mucho más allá de aquellas obligaciones o direcciones que van en contra de la palabra del Señor. Así que yo quiero animarte a que tengas un corazón de estar dispuesto a ser guiado, a ser sujeto a tus autoridades. Que Dios te bendiga.